Buenas noches, mi nombre es Marjorie Aguirre, soy estudiante de la Universidad Fermín Toro, a distancia, cursando la licenciatura para Relaciones Industriales. Hoy le vamos a presentar un tema que tiene que ver con la comunicación, los vicios del lenguaje y las barreras de comunicación. Para empezar y para definir los vicios del lenguaje, podemos decir que son usos y formas inadecuadas del hablar o del escribir. Es decir, empleamos vocabularios de manera inadecuada que dificultan la interpretación de un mensaje. Entre los vicios del lenguaje existen distintos tipos de vicios. Para empezar, vamos a hablar del arcaísmo, que son frases o maneras articuladas de hablar o escribir, como por ejemplo el currículum, cuando se pronuncia o se escribe la palabra currículum, o cuando lo correcto sería decir currículum. Otro tipo de vicio sería el barbarismo, que significa pronunciar o escribir mal las palabras, emplear vocales impropias, como por ejemplo decir empezó el show, cuando lo correcto sería decir empezó el espectáculo. Otro ejemplo sería el equipo gana 5 puntos, cuando lo correcto sería decir el equipo ganó por 5 puntos. También tenemos la cacofonía, que es donde se encuentra la repetición de las mismas sílabas o letras, como por ejemplo mientras tras bambalinas había ruido. Otro tipo de vicio de lenguaje que tenemos es el extranjerismo, cuando consiste en la voz, frase o giro de un idioma extranjero usado en el castellano. Pasa común, frecuentemente lo vemos en nuestro país. Pronunciamos barman, cuando lo correcto sería decir camarero. También podemos llegar a escuchar la expresión el número one, cuando lo correcto sería decir el número 1. El hiato es otro tipo de vicio del lenguaje. Este consiste en el encuentro de vocales seguidas en la pronunciación. Lo vemos cuando pronunciamos de este a oeste. Otro ejemplo sería iba a Aragua. Otro tipo de vicio de comunicación, del lenguaje, disculpen, podríamos decir que es la impropiedad. Este consiste en la falta de propiedad en el uso de las palabras, empleo de palabras con significado distinto al que tienen, como por ejemplo decir está bien rico es inadecuado, lo correcto sería decir está muy rico. Otro vicio del lenguaje sería el vulgarismo, que es el dicho o la frase incorrecta. Ejemplo, redundancia, y lo correcto sería decir redundancia. Entre la palabra golpear, lo correcto sería decir golpear. Otro tipo de vicio del lenguaje que tenemos es el solecismo, que es el error cometido contra la exactitud o pureza del idioma, falta de sintaxis, como por ejemplo decir es la manera incorrecta, andé, andamos, debería ser anduve, anduvimos, lo llevé un regalo, cuando lo correcto sería decir le llevé un regalo. Otro tipo de vicio del lenguaje sería el pleonasmo, que es el empleo de palabras innecesarias. Esto nos ha pasado a todos. Creo que el que diga que no lo ha hecho está equivocado o miente. Un ejemplo de ello sería sube para arriba, bájate para abajo, entre otros. Otro tipo de vicio del lenguaje que tenemos es el idiotismo, que este es el que consiste en el modo de hablar contra las reglas ordinarias de la gramática propia de una lengua. Es como por ejemplo decir déjeme que le diga, cuando lo correcto sería decir permítame decirle. También tenemos el queísmo como otro tipo de vicio del lenguaje. Este es el empleo inadecuado de los que. Un ejemplo muy sencillo sería son estas las flores que se ven. Otro tipo de vicio del lenguaje sería la fibbología, que es el doble sentido de hablar, se dan varias interpretaciones. Es decir, se puede, un ejemplo sencillo, hay helados para niños de fresa, cuando lo correcto se debería decir helados de fresa para niños. Entrando en ahora tocando otro punto que se vincula con el tema también, con el tema de la comunicación. Vamos a hablar de las barreras de comunicación.
Estos son simplemente elementos negativos que afectan la eficacia de una comunicación. Entre estos elementos negativos podemos resaltar o podemos mencionar los tipos, como por ejemplo los ambientales, que son aquellos que rodean lo impersonal, causando un efecto negativo en la comunicación. Esto puede ser una incomodidad física, una silla no correcta, la iluminación no es adecuada, el ambiente, la distracción, el ruido, los teléfonos, un timbre. Todo esto puede ocasionar que la comunicación no llegue con eficacia o no se transmita lo que se desee. También tenemos los verbales. Estas son las formas de hablar que se interponen en la comunicación de personas que hablan muy rápido. Entonces no se explica de manera precisa. Cuando las personas hablan otro idioma, es decir, más que el otro idioma también sería cuestión de términos, como por ejemplo, nuestro propio idioma, una persona, un profesional de la medicina no podría no podría tener el mismo vocabulario en términos médicos con un ingeniero, que sería imposible. Otro elemento que tenemos son los interpersonales. Este es el asunto entre las personas, que tiene el efecto negativo de la comunicación mutua, muchas veces por suposiciones o por percepción. Por suposición, no se conecta, no es de manera correcta, y se crea una barrera. Por percepción, muchas veces vemos o escuchamos. Recordemos que otras personas pueden percibir un tema con distintos significados. Yo puedo entender algo de un mensaje y mis compañeros pueden entender otra cosa. Muchas veces eso produce de una manera negativa que se lleve a cabo una comunicación eficaz, porque nos dejamos llevar por suposiciones. Muchas veces hay diferentes puntos de vista, y entonces si se quiere lograr que la comunicación llegue, se debe ser flexible y explicar cuantas veces sea necesario. Creo que este es un término que se debería aplicar mucho en las escuelas para los estudios de los niños. Ahorita quisiera darles como unos tips para evadir que existan las barreras de comunicación. Uno de ellos sería escoger el lugar apropiado para la discusión del tema, hablar en un ambiente sin distracción ni interrupción. Otro sería tener muy claro lo que se quiere comunicar y expresarlo con claridad para que la persona logre entender con claridad el mensaje, el objetivo. Escuchar atentamente a lo que dice la otra persona. Para finalizar y para concluir, quiero decirles que la comunicación para el ser humano es vital, depende del 100% de nuestra calidad de vida, y debemos tenerla en cuenta que sin comunicación no seremos seres exitosos, ya que debemos trabajarla día con día. Debemos comunicarnos en la familia, en lo laboral, en la sociedad. O sea que esto es un aspecto fundamental y primordial para el desarrollo de nuestras vidas como seres humanos. Muchas gracias. Espero que sea de utilidad este mensaje y buenas noches.